Cuando tenía 18 años, me mudé con mi madre y mi hermano a una casa antigua en un vecindario nuevo de Querétaro, una ciudad colonial llena de leyendas y sombras del pasado. Aunque muchas de esas historias de fantasmas y sucesos extraños se contaban solo en susurros entre los más viejos, siempre hubo algo inquietante en ese lugar. Y mi historia, aunque es mía, puede que sea una de las que se cuente con el tiempo, cuando otros se atrevan a vivir en aquella casa. La casa en la que nos mudamos había sido anteriormente un pequeño edificio de oficinas, pero cuando llegamos no parecía que la gente que la había ocupado se hubiera ido por voluntad propia. Al llegar, encontramos un montón de cartas y papeles regados en el suelo. Algunas cartas estaban dirigidas a una persona llamada Alfonso, pero no había rastro de él. Los muebles eran viejos, las paredes estaban cubiertas con capas de pintura desgastada, pero aún conservaba ese aire de oficina. Sillas incómodas, escritorios en desorden y una atmósfera de abandono profundo. Los primeros meses transcurrieron con normalidad. Sin embargo, al poco tiempo, comenzaron a ocurrir sucesos que no podíamos explicar. Un día, mi hermano, que pasaba muchas noches en casa debido a sus estudios, nos contó que había oído una voz en la radio durante la madrugada. Decía cosas que no tenía sentido, pero lo que más lo aterrorizó fue que la voz parecía llamarlo. Pero eso no fue lo peor. Una noche, después de salir con unos amigos, regresé a la casa a eso de la 1 a.m. Estaba cansado, pero al entrar noté que mi madre y mi hermano ya estaban dormidos. Decidí ponerme el pijama y acostarme en mi cama. Fue entonces cuando, en medio de la quietud de la casa, escuché un grito desgarrador proveniente de la habitación contigua. En ese pasillo entre mi habitación y la de mi madre, una voz infantil gritaba con una desesperación tan cruda que me heló la sangre. «¡Ayúdame, por favor! ¡Mi papá me está matando!». El sonido era tan nítido, tan lleno de terror, que me levanté de inmediato, mirando a mi alrededor, esperando ver algo, pero no había nada. Solo el eco de esas palabras resonando en mi mente, haciendo que mi piel se erizara. No podía dejar de escuchar esa voz, esa pequeña niña, implorando por su vida. Repitió las palabras 3 veces, como si nos llamara desde el otro lado, pero nunca entendí de dónde venía. No era posible que fuera el sonido de un vecino, pues la casa estaba vacía a esa hora. Además, las casas cercanas eran oficinas deshabitadas por la noche. Al día siguiente mi madre me confesó que también había escuchado el grito, y aunque intentó racionalizarlo, ninguno de los dos podía entender qué estaba ocurriendo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Unas noches después, mientras mi madre y yo lavábamos los platos en la cocina, un vaso de cristal se rompió sin razón aparente. No lo tiramos ni lo tocamos, simplemente explotó en 1000 pedazos. Mi madre se puso pálida, pero yo intenté restarle importancia. Sabía que a veces las cosas pueden romperse por sí solas, pero el ruido, el estruendo, el instante exacto en el que ocurrió, no podía dejarlo atrás. Algo no estaba bien. A los pocos días, me encontraba en mi habitación leyendo un libro cuando, de repente, escuché un sonido peculiar, como si algo cayera dentro de mi caja de monedas antiguas. Al principio pensé que podría ser alguna de las monedas que se había movido, pero el sonido que siguió fue claro. 3 monedas cayeron de un golpe, como si alguien las estuviera colocando dentro de la caja. Decidí investigar, pero la casa estaba completamente en silencio. Nadie más estaba cerca, pero estaba seguro de lo que había escuchado. Una noche, ya cerca de la madrugada, me desperté de un sueño profundo y escuché 3 golpecitos suaves en mi ventana. Pensé que sería mi hermano, que llegaba tarde de la universidad. Pero cuando me levanté y fui a abrir la puerta, no había nadie. El aire de la madrugada era frío y las calles estaban vacías. Nuestra casa tenía un garage cerrado, por lo que era imposible que alguien hubiera subido hasta la ventana. Aquel sonido, tan sutil pero tan claro, no podía ser explicado de manera racional. Cada vez más cosas extrañas sucedían. La televisión se encendía sola a altas horas de la noche. Los canales cambiaban sin que tocáramos el control remoto, y las imágenes que aparecían en la pantalla eran, por lo general, distorsionadas y borrosas, como si la señal estuviera siendo interferida por algo o alguien. De manera extraña, la casa parecía tener una vida propia.
Incluso cuando le hablaba en tono juguetón diciendo, por favor, compórtate, de inmediato escuchaba un susurro infantil desde algún rincón oscuro de la casa. Algo que no podía ver, pero que sentía cerca. Algo que siempre estaba observando. Lo más inquietante ocurrió una tarde cuando mi hermano estaba probando una cámara digital nueva. Era una de esas cámaras de baja resolución, pero tenía suficiente para capturar detalles interesantes. Estaba tomando fotos en el pasillo, y cuando vio las imágenes, una de ellas me heló la sangre. Se veía una niebla blanca, como una sombra, deslizándose desde la habitación de mi madre hacia la mía. No tenía forma humana, pero su presencia era palpable. Mi hermano insistió en que la foto estaba mal tomada, pero yo supe que algo estaba ahí, algo que no debía estarlo. Las semanas pasaron, y las experiencias se hicieron más intensas. Pero al final tuve que mudarme a Tijuana, dejando atrás esa casa y esas sensaciones. No me atreví a volver a la casa de Querétaro, pero el recuerdo de esa niña, de su grito desesperado, nunca dejó de perseguirme. Lo que no entendí hasta mucho después fue que quizás Alfonso, la persona que dejó esa casa tan abruptamente, había tenido algo que ver con ella. Tal vez él conocía la historia de la niña. O peor aún, tal vez él había sido el responsable de su sufrimiento. Después de todo, no es casualidad que la casa estuviera llena de su correspondencia no entregada, como si alguien hubiera intentado borrar toda evidencia de lo que realmente ocurrió en sus pasillos. Nunca lo sabré. Y aunque nunca volví, la sensación de que algo oscuro persiste en esos pasillos vacíos me sigue acechando. Como si esa niña aún estuviera esperando que alguien la escuchara. Nunca había visitado la casa de mi abuela hasta que cumplí 17 años. Fue mi primer viaje a México, y ya desde que aterrizamos en Culiacán, Sinaloa, me sentí incómodo. No era solo el calor abrumador o el bullicio de la ciudad, sino algo en el aire. Era el paisaje mismo. Miles de cruces en las colinas, a lo largo de las carreteras, como si la tierra estuviera empapada de historias no contadas, historias de almas perdidas. Todo me hacía sentir que había algo oscuro acechando en las sombras, algo ancestral. La casa de mi abuela era grande, antigua. Originalmente había sido una mansión de 7 habitaciones y un baño, que había sido hogar de mis abuelos y sus 8 hijos. Sin embargo, años antes la casa había sido renovada. Le habían agregado 2 baños y reorganizado las habitaciones, quedando en un total de 4 habitaciones y 2 baños. Solo 3 de esas habitaciones estaban ocupadas. Mis abuelos, mi hermano y su esposa con sus 2 hijas. La última habitación, que había pertenecido a mi tío, estaba vacía desde que él se mudó hacía años. Nadie se atrevía a quedarse allí. Los rumores corrían sobre aquella habitación. Decían que si te quedabas demasiado tiempo, sentías frío, te sentías observado o incluso te jalaban las cobijas. Todos decían que había algo extraño en ese cuarto, algo que no pertenecía allí. Cuando llegué a la casa, mi cuñada me advirtió con una seriedad inusitada. Si alguna vez estás solo y oyes tu nombre viniendo de esa habitación, no vayas. La puerta se atora. Y si entras, nadie podrá ayudarte. No le di mucha importancia, ya que mi cuñada y mi hermano suelen bromear mucho conmigo, pero esa advertencia persistió en mi mente como una sombra. Una noche, alrededor de las 3 a.m., mientras todos dormían, me encontraba cuidando a mis sobrinas. La televisión estaba encendida y la película Shrek se repetía una y otra vez en la pantalla. Yo estaba despierto, esperando a que mi hermano y mi cuñada regresaran. De repente, escuché una voz familiar, la voz de mi abuelo, llamándome desde afuera de mi habitación. Pensé que tal vez necesitaba algo, así que me levanté y pregunté en voz baja, ¿qué pasa, abuelo? No recibí respuesta. Pensé que ya se había ido a dormir, así que me quedé en mi lugar, intentando seguir con lo que estaba haciendo. Pero unos minutos después escuché nuevamente su voz, esta vez más fuerte, más forzada, como si estuviera llamándome con urgencia. Me levanté rápidamente y me dirigí a su habitación. Al abrir la puerta, vi que mis abuelos estaban profundamente dormidos. ¿Qué es esto?, me pregunté. Y fue en ese momento cuando escuché otra voz, esta vez la de mi hermano.
llamándome desde la dirección de la misma habitación vacía. Pensé que tal vez ya había regresado y estaba buscando algo, así que me dirigí al frente de la casa, mirando por la ventana hacia el patio. No había nadie. Me asusté. Algo no estaba bien. Sin embargo, la sensación de inquietud creció cuando escuché una voz más. Esta vez era la de mi madre y sonaba molesta, como si me regañara. La voz venía directamente de esa habitación, la que siempre había estado cerrada. Mi madre no estaba en México. Ella vivía en los Estados Unidos. Aterrorizado, miré hacia la puerta del cuarto, que siempre había estado cerrada con llave. Pero, para mi horror, esta vez estaba abierta. El aire en la casa se volvió denso, como si la atmósfera se hubiera vuelto más pesada. La puerta de la habitación se cerró violentamente frente a mí, haciendo que mi corazón se detuviera por un segundo. No pude soportarlo más. Corrí a la habitación de mis abuelos y me acosté con ellos, intentando calmarme. Pero sabía que no iba a poder dormir esa noche. A la mañana siguiente, les conté a mis abuelos lo que había ocurrido, pero ellos lo desestimaron como una pesadilla. Sin embargo, insistí en que mi abuelo fuera a revisar la habitación, y aunque estaba visiblemente molesto por tener que levantarse, accedió. Al entrar, observó todo con detenimiento, y aunque no dijo nada en voz alta, su rostro mostraba una expresión que jamás había visto en él: miedo. De alguna manera, sabía que algo estaba mal, pero prefería no hablar de ello. Mi hermano y mi cuñada fueron más comprensivos. Creyeron en mi historia, pero me aconsejaron que lo ignorara y que no volviera a entrar en esa habitación hasta que me fuera de la casa. Es mejor no provocar nada, me dijo mi cuñada, con una mirada seria y preocupada. Lo que no sabía en ese momento es que esa habitación tenía una historia oscura, una historia que había estado guardada por generaciones. Durante los días siguientes, me intenté olvidar de lo sucedido. Sin embargo, algo comenzó a suceder cada noche. Cada vez que estaba solo en la casa, sentía que no estaba solo. Podía escuchar pasos suaves recorriendo los pasillos, y la sensación de ser observado era inconfundible. Me despertaba en medio de la noche, con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama, pero al abrir los ojos no había nadie allí. Una tarde decidí investigar más sobre la historia de esa habitación. Pregunté a mis abuelos, pero nunca quisieron hablar de ello. Solo mencionaron en voz baja que la casa había tenido problemas desde que se construyó, y que algunas de las cosas que ocurrían no tenían explicación. La peor parte llegó cuando mi abuela, con la voz temblorosa, mencionó un nombre: Rosalía. Dijo que era una mujer que había vivido allí hace muchos años, antes de que la casa fuera renovada, y que algo trágico había ocurrido en esa habitación. Rosalía había sido una joven mujer que, según los rumores, había sido asesinada en esa habitación. Nadie sabía con certeza quién había sido el responsable, pero todos en el vecindario decían que su alma no había encontrado paz. La leyenda contaba que Rosalía había sido encontrada en su cama, con los ojos desorbitados, como si hubiera visto algo más allá de este mundo. Nadie osaba entrar en la habitación después de su muerte, y desde entonces la casa había estado marcada por presencias extrañas. Esa noche, después de escuchar todo esto, decidí enfrentar mis miedos. Lleno de valentía, o tal vez de imprudencia, fui a la habitación sellada. La puerta estaba cerrada, pero no parecía estarlo con llave. La empujé lentamente. Cuando entré, el aire era denso, frío, y el ambiente estaba impregnado de una sensación de angustia profunda. Fue entonces cuando la vi, una figura fantasmal, transparente, flotando cerca de la ventana. Su rostro estaba borroso, pero los ojos, esos ojos llenos de desesperación, me atravesaron el alma. Ella me miró, y antes de que pudiera reaccionar, escuché una voz suave, un susurro helado: «Ayúdame, no me dejes aquí». La puerta se cerró de golpe tras de mí. Intenté salir, pero la cerradura estaba atascada. En ese instante, la figura de Rosalía desapareció, dejando tras de sí un vacío pesado, como si el aire se hubiera espesado aún más. Llamé a gritos por ayuda, hasta que finalmente mi abuelo, con un esfuerzo visible, logró abrir la puerta y sacarme de allí. Nunca volví a entrar en esa habitación. Nadie más se atrevió tampoco.
La casa quedó sellada, como si el espíritu de Rosalía hubiera reclamado su lugar. Y yo nunca pude olvidar esa mirada vacía, esa súplica desesperada.